Apenas Valkyria cruzó la puerta de la casa Alfa, el ambiente pareció tensarse sin que nadie dijera una palabra. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de esas historias que todos intuyen, pero que nadie se atreve a poner sobre la mesa hasta que alguien da el primer impulso. Y ese alguien, como si siempre hubiese estado esperando el momento justo, fue Valentina. Bastó que Valkyria le preguntara cómo estaba o que hiciera apenas una observación sobre lo que había pasado con Lucho, para que la comunicadora soltara un suspiro que parecía guardar semanas enteras de cosas no dichas. Entonces comenzó a relatar lo que había cargado sobre sus hombros desde hacía tanto tiempo, esa mezcla de confusión, molestia y dolor que se había quedado atascada dentro de ella. Mientras hablaba, sus palabras no tardaron en quebrarse. Las lágrimas aparecieron casi sin que ella misma las notara, como si hubieran estado esperando una mínima rendija para salir. Valkyria, que la escuchaba con atención genuina, mantenía la mirada fija en ella, consciente de que lo que Valentina estaba compartiendo no era simplemente un episodio amoroso fallido, sino una herida todavía abierta. La casa, que minutos antes estaba llena de conversaciones cruzadas, risas dispersas y sonidos cotidianos, de repente se convirtió en una burbuja de silencio alrededor de ambas. A la distancia, Lucho escuchaba fragmentos, y aunque al principio intentó no involucrarse, llegó un punto en el que se acercó. No con el objetivo de discutir, pero sí con esa mezcla de incomodidad y defensa que surge cuando alguien siente que la conversación lo señala. Cuando habló, su voz tenía un tono entre neutral y justificativo. Dijo que él siempre había admirado la belleza de las mujeres, que para él era normal reconocerlo, que nunca lo había hecho con mala intención. Lo expresó como si fuera la cosa más simple del mundo, como si los matices que él veía tan triviales no funcionaran igual en la mente de alguien que había vivido la situación desde otra perspectiva. Fue entonces cuando Valentina, sin levantar la voz, pero con una firmeza que dejaba claro que había cruzado una línea de sinceridad de la que ya no iba a retroceder, le respondió: si con una no le funcionó, que siga con la otra. La frase cayó como un golpe seco. No fue un ataque, fue más bien el reflejo de un cansancio profundo que ya no podía seguir acumulándose. Después de esas palabras, lo que siguió fue un silencio tan denso que todos pudieron sentirlo. Un par de segundos en los que ni siquiera se escuchó movimiento. Y luego, casi como si necesitara defender su propia dignidad, Lucho aseguró que él nunca estuvo con otra persona mientras salía con Valentina fuera del programa. Lo dijo con seriedad, casi con molestia. Afirmó que jamás había sido un hombre infiel y que no era del tipo de personas que ponen cachos. Esa fue la frase exacta que usó. Valentina lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. No era rabia lo que se reflejaba en sus ojos, era algo más complejo, la decepción de ver que alguien seguía sosteniendo una versión que para ella no cuadraba con los hechos. Le recordó que ellos no fueron pareja, que él mismo se lo había dicho a María C. cuando las cosas comenzaron a enredarse afuera. Le explicó, con voz temblorosa pero controlada, que siempre tuvo claro que no eran nada formal. Que afuera era una realidad completamente diferente y que lo que pasó porque no lograron llevar esa realidad a algo sostenible. Que afuera los comportamientos, los sentimientos y los tiempos no se vivían igual que en el encierro. Él, intentando aclarar su punto, confesó que cuando salieron del desafío no le contó de inmediato lo que había pasado con María C. Según él, no quería herirla ni complicar las cosas. Sin embargo, finalmente admitió que no fue él quien le dijo todo a Valentina, sino que otra persona se lo contó primero. Y ese detalle, más que tranquilizarla, reabrió la herida. No por la existencia de María C., sino por la mentira en el orden de los hechos. Para Valentina, que siempre intentó manejar las cosas con sinceridad, esa omisión fue una traición silenciosa. Fue entonces cuando ella dijo algo que dejó a muchos sorprendidos, que en realidad fue María C. quien la llamaba para asegurarle que no había pasado nada con Lucho. Según relató, la exparticipante la buscaba constantemente para explicarle que no había existido nada comprometedor, nada que ella considerara una falta de respeto hacia Valentina. Y que cada vez que la llamaba, Valentina respondía con una serenidad casi dolorosa: amiga, tranquila. Como él mismo lo dijo, no fuimos, ni somos, ni seremos. Entonces ya. Esa frase, que parecía tan simple, estaba llena de resignación y quizás también de un intento por no cargar con una guerra que no era la suya. Pero lo que más la afectó fue recordar que cuando ella salió del programa, lo primero que hizo fue contarle a Lucho todo lo que había pasado, con detalle y sinceridad absoluta. Todo lo que vivió en el cubo de los eliminados, lo que sintió, lo que no hizo. Se lo dijo todo. Y sin embargo, según ella, él no fue igual con ella. Aseguró que él le mintió cuando le dijo que era María C. quien lo buscaba, porque después descubrió que, en realidad, había sido al contrario. Para Valentina,
Ese pequeño giro de información era la prueba de que él decidió disfrazar la situación para verse mejor o para evitar responsabilidades. Mientras hablaba, recordó con claridad otro episodio que había marcado ese conflicto silencioso entre ellos. Dijo que cuando estaba en el cubo de los eliminados, ella se encontraba embarrada, sin ropa seca, sin poder cambiarse cómodamente. Eleazar estaba allí también. Fue en esa situación cuando Lucho le prestó su ropa. Ella tomó la prenda, se la puso un momento, pero luego decidió, a pesar de las condiciones, volver a ponerse la suya. Lo narró con una mezcla de orgullo y tristeza, subrayando que en ese momento, aunque pudo besarlo, hacer todo, no lo hizo. Explicó que actuó así porque aún tenía presente que había estado con una persona antes de entrar al cubo, y ese pensamiento la detuvo. Que su lealtad interna la llevó a actuar con coherencia, incluso si nadie más lo hubiera sabido. Ese detalle, aunque pequeño, decía mucho sobre ella. Pero lo que vino después cambió aún más el ambiente. Lucho confesó que entre él y María C. había química. Lo dijo sin malicia, o quizás sin medir cómo sus palabras impactarían. Explicó que María C. tenía algo que Valentina no tenía: atención. Aclaró que no lo decía para herirla, pero apenas pronunció esa frase, ella se tensó. No porque no entendiera lo que él quería decir, sino porque sintió que él estaba comparando cualidades personales como si fueran mercancías intercambiables. Para Valentina, esa diferencia verbal era un golpe directo a su forma de ser, a su personalidad, a lo que ella expresó y no expresó. Esa frase fue probablemente la que más rabia le generó. No era el hecho de que hubiera química con otra mujer, era la forma en que él decidió ponerlo en palabras. Para ella, esa comparación entre atención y lo que ella era o no era injusta, reduccionista y dolorosa. No se trataba de un triángulo amoroso, sino de la forma en que alguien decide valorar a otra persona basándose en parámetros que no siempre controlamos. Después de un largo silencio en el que ambos parecieron procesar lo que se había dicho, Valentina retomó la palabra. Explicó que dentro del desafío todos vivían en una realidad alterada, diferente, acelerada emocionalmente. Que lo que se sentía allí dentro muchas veces no tenía sentido fuera del programa. Que en ese encierro los vínculos se intensificaban, las emociones se mezclaban y los conflictos se amplificaban. Pero que afuera, ella siempre se portó muy bien con él. Que nunca lo irrespetó, nunca lo presionó y siempre intentó mantener una comunicación clara. Dijo que lo quiso demasiado, no por lo que él parecía dentro del programa, sino por la persona que creyó conocer afuera. Aunque también admitió que, al final, no alcanzó a conocerlo completamente. Su voz se quebró nuevamente al decir que se esforzó por entenderlo, que no quería convertirse en una persona posesiva ni desconfiada, pero que él no le dio las certezas que ella necesitaba. Que la realidad se le salió de las manos. Que quizá ambos intentaron algo que no lograron sostener porque la presión del programa, sumada a las expectativas externas, terminó desdibujando lo que ellos creían tener. Lucho, por su parte, aunque trató de mantener una postura serena, no pudo evitar verse afectado por las lágrimas de ella. Incluso intentó repetir nuevamente que su intención nunca fue lastimarla, que él simplemente vivió las cosas como las sintió, que no pensó que su silencio sobre María C. se convirtiera en una herida tan profunda. Pero cada explicación parecía chocar con el mismo muro, la diferencia entre lo que él decía haber sentido y lo que ella vivió realmente. En ese intercambio quedó claro que no se trataba solamente de celos o de un malentendido amoroso. Era más profundo, era la falta de comunicación honesta en los momentos clave, era la diferencia de expectativas, era la forma en que ambos entendieron la conexión entre ellos. Y también quedó claro que, aunque ninguno quería herir al otro, ambos terminaron saliendo lastimados de una historia que nunca tuvo un comienzo formal, pero que sí tuvo un final doloroso. Mientras la conversación avanzaba, Valentina fue detallando con más calma varios momentos de su relación con Lucho fuera del desafío. Contó cómo intentó acercarse a él desde la transparencia, sin dejar espacios vacíos que pudieran generar dudas. Dijo que cuando se reencontraron afuera, ella lo trató con cariño, con cuidado, intentando construir algo desde cero. Pero que poco a poco empezó a notar que había cosas que él callaba, pequeños gestos que generaban distancia, frases cortas cuando ella preguntaba por su día, silencios prolongados cuando tocaban temas importantes. Esos detalles, aunque pequeños, fueron alimentando en ella la sensación de que algo no estaba bien. Relató que hubo noches en las que pensó en hablarle directamente, en pedirle claridad de una vez por todas, pero que la forma en la que él esquivaba esas conversaciones la hacía retroceder. No quería parecer intensa ni demandante. No quería repetir patrones que había visto en otras relaciones. Quería confiar, pero sentía que la confianza estaba sostenida por hilos casi invisibles. Por su parte, Lucho también comenzó a explicar su versión.
Dijo que para él la presión mediática después del programa fue abrumadora, que recibir mensajes de miles de personas opinando sobre su vida sentimental lo desorientó. Aseguró que nunca antes había vivido algo así, que no sabía cómo manejarlo, que se sintió expuesto y que, en medio de ese caos, a veces prefería callar que enfrentar preguntas que no sabía responder. No porque quisiera mentirle a Valentina, sino porque temía que cualquier cosa que dijera pudiera interpretarse de forma equivocada. Sin embargo, cada vez que decía eso, Valentina insistía en que el problema no era la presión, sino la falta de sinceridad. Que ella estaba dispuesta a entenderlo todo si él se lo hubiera dicho directamente. Que lo que dolía no era la existencia de María C. ni la química que él reconoció tener con ella, sino que él intentara suavizar la verdad con medias historias. La conversación se volvió más intensa a medida que ambos recordaban episodios desde perspectivas completamente distintas. Cada frase revelaba que habían vivido la misma historia de formas opuestas. Mientras ella hablaba desde el dolor de la decepción, él lo hacía desde la incomodidad de sentirse juzgado por algo que, según él, no había sido tan grave. El punto más delicado volvió a ser la llamada de María C. Cuando Valentina explicó con detalle cómo recibía mensajes y llamadas de la exparticipante tratando de aclarar lo ocurrido, el ambiente se cargó de incredulidad. Para muchos, esa revelación mostraba que la historia tenía más capas de las que se habían imaginado inicialmente. Valentina subrayó que nunca buscó pelear con María C. ni convertirla en rival. Que siempre la trató con respeto y que incluso intentó tranquilizarla cuando ella expresaba preocupación. Esa reacción, lejos de ser un gesto de debilidad, mostraba el nivel de madurez con el que Valentina intentó manejar una situación que le tocó enfrentar sin haberla pedido. Pero a pesar de ese esfuerzo, era evidente que la llamada de María C. se convirtió en el punto de quiebre que reveló la falta de sincronía entre lo que Lucho decía y lo que realmente hacía. La conversación pareció extenderse eternamente dentro de la casa Alfa. A medida que cada uno hablaba, el resto escuchaba en silencio. No había burlas, no había intervenciones innecesarias. Había una especie de respeto hacia lo que estaba ocurriendo, como si todos supieran que estaban presenciando un momento crucial para ambos. Valentina continuó describiendo cómo, después de salir del programa, ella hizo un esfuerzo enorme por adaptarse a la realidad fuera de las cámaras. Dijo que manejó las emociones con cuidado, que buscó espacios para él, que lo defendió cuando escuchó rumores injustos. Pero que ese esfuerzo se sintió unilateral. Que mientras ella trataba de fortalecer un vínculo, él parecía moverse entre dudas, silencios y comparaciones que nunca confesó abiertamente. Cuando Lucho habló de la atención de María C., ese concepto quedó flotando en el ambiente, casi como una sombra. Valentina explicó que lo que más la lastimaba no era que la comparara, sino que usara una palabra tan superficial para describir la diferencia entre ellas. Para alguien tan emocionalmente expresiva como Valentina, la idea de que su valor estuviera siendo medido por la atención que daba o no daba, era devastadora. Ella explicó que su forma de demostrar cariño no siempre era inmediata, que a veces era más reservada, que le costaba abrirse. Pero que cuando lo hacía, era genuina. Lucho intentó aclarar que no quiso decirlo de manera negativa, que estaba tratando de expresar algo sobre la dinámica, no sobre su valor como persona. Pero cada palabra parecía caer en un vacío, como si ya no pudiera reparar el daño de la comparación. La conversación terminó convirtiéndose en un desahogo emocional para ambos. No hubo gritos, pero sí emociones crudas. No hubo insultos, pero sí palabras cargadas de decepción. Y aunque ninguno lo dijo literalmente, quedó claro que lo suyo no podía volver atrás. Que todo lo que no se dijo cuando debía decirse, salió en ese momento, demasiado tarde para salvar cualquier posibilidad. Valentina terminó diciendo que lo quiso de verdad, que aún sin haber llegado a conocerlo completamente, sintió algo profundo por él. Pero que ese sentimiento, lejos de sostenerlos, terminó volviéndose una herida que ella necesitaba cerrar. Y cuando finalmente guardaron silencio, no fue el mismo silencio incómodo del inicio. Era un silencio final, de esos que se quedan cuando la verdad, por fin, sale completa. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.